señores magistrados, señores funcionarios, colegas panelistas, señoras, señores, dicen, y con mucha razón, que el agradecimiento es la memoria del corazón, razón por la cual mis primeras palabras no puede ser sino de agradecimiento a la persona del director ejecutivo Danay David Valdivia Coria por esta verdadero honor y privilegio que implica el invitarme a participar de unas jornadas tan relevantes al cumplirse precisamente una década de realización de las mismas. Y me han asignado para desarrollar un tema muy particular que refiere a la aplicación de la verdad material. Solía decir un alegre y dicharachero profesor de procesal en nuestros claustros de la Universidad del Litoral en Argentina: vamos a hablar de la verdad verdadera. Lo cierto es que es claro e inopinable que la posesión de la verdad y el impulso hacia ella constituyen en sí mismo un valor. Y viene a mi memoria un antiguo documento, y muy curioso también, que llevaba en el anverso una sola frase. Decía: la frase escrita en el reverso es falsa. Y a la vez leíamos en el reverso: la frase escrita en el anverso es falsa. Razón por la cual la primera pregunta que desveló durante tanto tiempo a los filósofos y pensadores es si se podía determinar el valor de la verdad en alguna de estas frases. Claro, son autoalusivas y en realidad en su conjunto nos remite a una paradoja de un poeta de Creta, griego, obviamente, Epiménides. Decía Epiménides en una sentencia muy particular que la conocemos como la paradoja del mentiroso: todos los cretenses son mentirosos. Luego, él era cretense. Miren ustedes cómo vamos recurriendo a la labor de filósofos, de pensadores. Nos pareció oportuno plantear el eterno devenir de Heráclito, allá cuando comienza el desarrollo de la filosofía griega con los 7 sabios. Luego hubo un proceso muy particular y entre las escuelas se destacaron los presocráticos, y la labor de uno de ellos, que fue Heráclito, cuando todos buscaban lo eterno, lo que permanecía, y algunos decían es el aire, es la luz, es el éter, decía Heráclito: el cambio es lo único permanente. Y nos ha legado esa célebre sentencia: nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Claro, el agua no iba a ser la misma y nosotros, por supuesto que tampoco. Y esto, modernamente, un filósofo, sociólogo polaco contemporáneo, Zygmunt Bauman, escribió un libro cuya lectura realmente les recomiendo, se llama La modernidad líquida, donde él plantea precisamente, y en términos sociológicos, el considerar la modernidad líquida como sinónimo de cambio y de transitoriedad. Y es cierto, instituciones que nosotros, sociales, que creíamos sólidas, hemos visto cómo éstas se han disuelto. Claro, y todos los cambios jurídicos notables que se van produciendo en el mundo del derecho recetan estos cambios sociales. Miren, a mero título de ejemplo, retomo lo que nuestro brillante panelista que nos precedió en el uso de la palabra puso tanto énfasis en la nueva concepción de Estado, o la nueva visión que debemos tener de Estado, porque en realidad el nuevo no tiene nada, pero un nuevo paradigma que también inunda el derecho tributario, porque hasta afecta el concepto. Nosotros, en el paso por nuestras aulas, escuchamos a los maestros decirnos: tributo es toda esa acción de la riqueza de los particulares que mediante ley realiza el Estado para satisfacer el gasto público. Y hoy le agregamos un gasto público
que debe ser tendiente a la satisfacción de los derechos humanos que están plasmados allí, con valor constitucional. Y entonces decimos, ese gasto público coherente con un moderno Estado de Derecho, un moderno Estado constitucional, en lo cual se pueda materializar la salud, la educación y tantos bienes preciados. Y en Argentina también hemos vivido procesos muy singulares. Durante mucho tiempo nos rigió una ley de matrimonio civil, en lo cual era esencial la diversidad de sexo para contraer matrimonio. Hoy tenemos el matrimonio igualitario. Y es más, yo hasta quito lo de igualitario, que me parece darle cierto sesgo discriminatorio, es matrimonio, pero no se exige si dos personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio. Y también tenemos en el mundo societario, cuando nuestros viejos profesores decían, habrá sociedad cuando dos o más personas, y hemos llegado a la sociedad anónima unipersonal. Y lo digo un poco irónicamente, hasta le exigimos asamblea, razón por la cual, salvo que tengamos un caso de doble o múltiple personalidad, van a ser tremendamente aburridas. Nosotros hemos visto también, dentro de este cambio al cual aludíamos, cómo se va promoviendo una cuestión singular, que es este tránsito del Estado de Derecho al Estado constitucional. ¿Y en qué se diferencia uno de otro? En el sentido de que el Estado se somete en primer lugar a la Constitución, y esto marca un nuevo rol en la delicada función de los magistrados, porque quedan obligados a aplicar los principios y valores que emanan del texto constitucional. Y aquí citamos una leccionadora sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, donde podemos entresacar claramente que habla de que se debe hilar hacia una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, una secuencia lógica que va desde comprender este nuevo derecho hasta los criterios que se deben aplicar judicialmente. Quiere decir que aquí se le está adjudicando a los jueces un nuevo rol muy particular. Miren ustedes, un gran profesor, Pérez Luño, nos enseña que todo este cambio que se va produciendo implica un triple desplazamiento, porque se desplaza de la primacía de la ley hasta la primacía de la Constitución, desde la reserva de ley hasta la reserva de la Constitución, y el desplazamiento del control jurisdiccional de la legalidad al control constitucional de la legalidad. Y además nosotros agregamos otra cuestión importante para los países que somos signatarios del Pacto de San José de Costa Rica: el control de convencionalidad. Es claro, el control de constitucionalidad tuvo su génesis allá lejos y hace tiempo en el célebre y archiconocido versus Madison de 1803. En Argentina, que sigue esta doctrina, el famoso voto del juez Marshall, la Corte, dos leading cases muy singulares, el caso Sojo, el caso del Hortondo. En el Hortondo, que fue precisamente un caso que se basaba en la expropiación de ciertos inmuebles en vista a la ampliación de la Avenida de Mayo, dijo claramente: todos los magistrados tienen la atribución y el deber, de revisar la constitucionalidad de las leyes. Miren ustedes qué importante. Y esto ha sido llevado a punto tal que modernamente, en una causa Banco Comercial, una causa del 2004, la Corte admite por primera vez la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de las leyes. Es más, nosotros como magistrados en el año 2006 declaramos la inconstitucionalidad de las facultades del agente fiscal de trabajo, embargo, de motus propio, porque entendíamos que es una tarea reservada constitucionalmente a los jueces, y lo hicimos de oficio. Y además, miren ustedes lo que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa Almonacid Arellano versus Chile del 2006, y también en otra causa
que es trabajadores cesados del Congreso de Perú también del mismo año 2006. En Almonacid, la Corte Internacional dice que los tribunales nacionales, los tribunales internos, no solo están obligados a aplicar las normas vigentes de su ordenamiento jurídico, sino también están sometidos a las disposiciones consagradas en la Convención Americana y a las interpretaciones que haya hecho la Corte Interamericana de esas disposiciones. Y luego, específicamente en materia de control de convencionalidad, lo dijo en trabajadores cesanteados del Congreso de Perú. Miren ustedes, aquí quedan ancladas las características de este control de constitucionalidad en el orden interno, en lo cual todos los jueces, todos los magistrados tenemos la atribución y el deber de declarar la inconstitucionalidad de las leyes cuando fueran o resultaron repugnantes a nuestra Carta Magna, y a la vez en un sentido concentrado, porque será la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien diga en definitiva, en último término, si esto es así o no. Y a la vez el control difuso de los tribunales nacionales de la convencionalidad, y que esté precisamente concentrado en la Corte Interamericana la palabra final al respecto. Miren ustedes, nosotros también hemos vivido durante mucho tiempo periodos en los cuales se debatió y se sancionó un nuevo Código Civil y Comercial, dejando de lado el Código de Vélez, que nos rigió durante más de un siglo. Y me voy a permitir leerles textualmente el artículo primero, para que vean ustedes qué ha considerado el legislador actual en la República Argentina, en materia civil y comercial. Dice: los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Miren ustedes qué interesante. Hoy en día, en mi país, nosotros jueces no aplicamos una norma, sino que aplicamos un sistema jurídico. Llegamos a una de las grandes cuestiones de la actualidad, que es la finalidad del procedimiento administrativo. Recién, y hubo una última pregunta sumamente interesante en la conferencia anterior, cuando refería a las facultades de los organismos administrativos. Nosotros no solo sostenemos que es válido en nuestro país, conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, eso es válido en la medida que sus resoluciones sean pasibles de un anterior control judicial suficiente. En definitiva, serán los jueces de la Constitución. Lo óptimo, y para evitar reiteraciones, voy a referirme a las conclusiones que al respecto dejó aquí mismo nuestro panelista. Bien, pero además, hablando de constitucionalidad, entendemos que también los órganos administrativos en Argentina, así lo hemos dicho en algunas de nuestras publicaciones, deben poder declarar, tener la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes. A lo que llegamos es lo siguiente: si nosotros le damos potestades análogas a las jurisdiccionales y los privamos de declarar la inconstitucionalidad de las leyes en nuestro sistema jurídico, en definitiva lo estaríamos obligando a aplicar una ley inconstitucional. Por mandato de nuestra vieja ley de rito fiscal, solamente pueden seguir la interpretación, la doctrina que haya hecho la Corte Suprema, pero no de motu propio. Creo que esto es uno de los grandes temas que se habrá de plantear la doctrina en nuestro país. Pero aquí nosotros hablamos de la finalidad del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo obviamente no tiene un interés turístico. El procedimiento administrativo tiene un interés público y verdaderamente lo que busca es la promoción de los derechos humanos y la justicia social, la tan ansiada justicia social. Citamos la legislación de Bolivia, el artículo 4, inciso A de la 2341, la ley de procedimiento administrativa, cuando sabiamente dice: el desempeño de la función pública está destinado exclusivamente a servir los intereses de la colectividad. Y esto entronca también con otro de los ricos conceptos que se desgranaron acá sobre la finalidad del derecho tributario. El derecho tributario no tiene un fin en sí mismo, el derecho tributario es de carácter instrumental.
El derecho tributario tiene que servir a los grandes intereses de la nación, que son precisamente la redistribución de la riqueza, en aras de poder brindar a los más desposeídos una serie de servicios que si no, no accederían, y poder también materializar para toda la comunidad ese bienestar general que proclama el mandato preambular de nuestra Carta Magna. Razón por la cual el norte de esta finalidad es nada más ni nada menos que respetar el debido proceso. Aquí citamos algunas de las disposiciones jurídicas del sistema de Bolivia. Lo hacemos el 115, numeral 2 de la Constitución Política, donde dice: el Estado garantiza el derecho al debido proceso, y continúa luego. El 117, numeral 1, en cuanto manda, ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Ustedes saben que el debido proceso comprende la posibilidad de ser oído, de aportar, ofrecer pruebas, y también el derecho a una resolución fundada. Y agregamos también que el artículo 68 del Código Tributario de Bolivia reserva el numeral 6 al debido proceso, y agrega luego a conocer el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto nos vamos aproximando a una clara definición de considerar el debido proceso como un derecho humano. Yo vengo de presentar un documento en la República de Panamá sobre la defraudación fiscal y la necesidad de configurarla como delito y como tal predicado del lavado de dinero, delito precedente del lavado de dinero. Y lo primero que dijimos así es que la defraudación fiscal no es un derecho humano. Lo que sí es cierto es que toda persona, física o jurídica, porque también esto vamos a aclararlo, en los términos del Pacto de San José de Costa Rica, persona es persona humana. Esto la jurisprudencia de la Corte lo ha reiterado, algunos dictámenes de la Comisión también, pero luego, elípticamente, y en la causa Cantos versus Argentina, ha llegado a la conclusión que, en definitiva, como las personas en las cuales iban a recaer las consecuencias eran personas físicas, cabía proteger también a las personas morales, lo cual me parece estupendo. La Convención Europea de los Derechos Humanos dice: estos derechos se aplican en relación a las personas físicas o jurídicas, debidamente adaptado, claro, pero así como nosotros tenemos derecho a la vida, también tiene derecho a la vida jurídica una persona moral. Decimos aquí entonces el carácter, que es un derecho complejo. ¿Por qué es un derecho complejo? Porque es un derecho continente, contiene toda una serie de otros derechos, de otras garantías que verdaderamente no podrían aplicarse si no se respetara el mismo. Y obviamente que está contenido en muchos instrumentos internacionales, de los cuales aquí citamos algunos, entre ellos también, y lógicamente, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y aquí hay otra de las cuestiones ya medulares de del tema asignado a nuestro desarrollo, que es la prevalencia de la verdad material. Decimos que entonces este principio de verdad objetiva determina el carácter instructorio del procedimiento, la posibilidad de una actuación de oficio y que en el mismo prevalezca la verdad material o real. Y decimos también en esta filmina que integra una esfera supranormativa. Viene a mi memoria una anécdota que hizo famosa Voltaire, donde refiere a un hombre que regresa a su casa y se presenta ante los jueces que estaban investigando nada menos que su homicidio. Bueno, los magistrados no quisieron perder el proceso, que estaba ya cerrado, sostuvieron que el muerto estaba muerto. Y a este caballero le llevó 18 meses establecer, mediante decreto, que la autoridad estableciera mediante un decreto, reconociera que estaba vivo. Esto lo señala Luigi Ferracoli en su célebre obra Derecho y Razón, pero muestra muchas veces, por vía del absurdo, algunas de las consecuencias de llevar ciertas consideraciones formales a límites, yo diría, totalmente
irrazonables. Pero bueno, el principio de la verdad material obliga al administrador a comprobar la autenticidad de los hechos y a prescindir incluso muchas veces hasta de las negaciones de las partes. En Argentina lo dispone el 164 de la 683, el 143 del Código Aduanero, donde nos dicen, que aquí lo repetimos, que se le otorgan al Tribunal Fiscal amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes. Y esto, obviamente, privilegia por todo esta verdad material que hoy en día constituye una premisa insoslayable. Recientemente hay un fallo de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal que revisa las sentencias, que opera como un tribunal de derecho, pero no obstante en este caso intervino en una materia probatoria y aceptó la doctrina que emergía en el fallo del Tribunal Fiscal, donde de oficio disponía a agregar un dictamen que se había producido en el beneficio de litigar sin gasto, la causa del fideicomiso Santa Teresa. Pero, como ven ustedes, se le da una especial consideración. Mucho antes de ahora hay dos decretos, el primero de ellos que reglamenta, el 1397/79, reglamenta nuestra vieja ley de procedimientos administrativos, de procedimiento tributario, y donde dice que el Código Administrativo puede dictar medidas de oficio. De hecho, se realizan, por ejemplo, la determinación de oficio, previo a resolver, practica ciertas verificaciones que tienden a establecer la real situación de los hechos, como dijimos. Y también el 1759 del año 72, miren ustedes ya desde cuándo está vigente, dice que la administración de oficio puede disponer la producción de pruebas respecto de los hechos invocados, etc. Aquí decimos una frase que en mi país se le adjudica a un político que fue presidente, Juan Domingo Perón. Sin embargo, Perón tenía una característica, muchas veces recurría a frases hechas. Esta es una, porque esta es una frase de Aristóteles: la única verdad es la realidad. Y luego, obviamente, fue pronunciada en la época de oro, pero evocada nada menos que por Immanuel Kant, quizás el pensador de mayor influencia en la modernidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque evidentemente esa clasificación entre verdad material, entre verdad formal, hoy no ha sido puesta en crisis. Y se dice, mire, verdaderamente, como señalamos acá, la opinión de Ferrer Beltrán, dice, es una falsa distinción, esto es propia de la doctrina alemana decimonónica. Y en nuestra opinión, verdaderamente resulta incongruente decir que fuera del proceso podemos alcanzar una verdad que en el proceso no seríamos capaces de alcanzar, y más cuando en el marco del proceso estamos promoviendo este derecho, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Está expresamente contemplado afianzar la justicia en la Carta Magna de Argentina, en la Carta Magna de Colombia, y también en la Constitución del Estado de Bolivia, cuando dice una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente, sin dilaciones. Y Carmen Luti, uno de los grandes genios del derecho universal, con mucha razón dice, no es más que una metáfora lo de la verdad formal. Pues si la verdad no es real, no es más que una no verdad, con lo cual, en términos más simples, un buen romance, podríamos decir, si la verdad no es real, es obvio que es una falsedad. Carmen Luti ha sido uno de los grandes genios a quien tanto respetamos, y es el que entre tantas otras verdades nos ha dicho: en derecho el tiempo es más que oro, en derecho el tiempo es justicia. Bueno, citamos aquí el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, donde
nos está diciendo que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de, y luego de inmediatez sigue a verdad material, debido proceso, igualdad ante las partes. La legislación civil afectiva, el Código Procesal Civil, la Ley 439, nos habla de la verdad material. La autoridad judicial debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar las medidas probatorias necesarias, autorizadas por la ley, aun cuando no haya sido propuestas por las partes. Y seguimos luego citando en este reconto vuelo de pájaro del sistema jurídico boliviano, la ley de procedimiento administrativo: la administración pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil, lo cual también en nuestra opinión ha sido superado. Miren ustedes cuando dice también que el código, el artículo 200 del Código Tributario Boliviano, remite a la ley de procedimiento administrativo, razón por la cual también resulta aplicable en materia tributaria. Me quedo aquí con un aleccionador fallo de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba, que verdaderamente en lo medular dice: la finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, y agrega luego, en el caso concreto, de forma tutelar el legítimo derecho del sujeto activo a percibir la deuda, como el sujeto pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que en debido proceso se pruebe lo contrario. Como verán ustedes, existe una innumerable cantidad de disposiciones que lo consagran. Aquí tenemos una sentencia constitucional plurinacional del año 2012. En la sala tercera dice que este principio de verdad material, consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho. Y después dice, con gran razón, todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el artículo primero de la Constitución Política del Estado. Aquí me parece importante detenernos un momento. Yo les voy a comentar que en mi país la Corte Suprema de Justicia fue durante mucho tiempo muy renuente a aplicar las garantías judiciales que ofrece la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Por qué? Porque en diversos fallos decían: miren señores, estas son garantías judiciales, se aplican por el Poder Judicial. Bueno, para nosotros es un argumento falaz, toda vez que si se aplican en el marco judicial, donde la controversia la va a dirimir un tercero imparcial e independiente en los términos del propio pacto, con mayor razón se debe aplicar en sede administrativa, donde el Estado asume una triple identidad. Es el creador de la norma que genera el crédito, es el titular del crédito fiscal que la norma generó y le va a resolver en el ámbito administrativo las controversias que se suscitan como aplicación de esa norma. Entonces es aquí donde cobra singular importancia, y tiene que ver también con lo que se ha conversado previamente, algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso de Ricardo Baena, en lo cual dice la Corte Interamericana: señores, la Convención Americana se aplica a todo órgano del Estado, sea este administrativo, legislativo o judicial, que ejerza tareas jurisdiccionales. Punto. Razón por la cual hoy en día ya también la Corte, nuestra Corte de Argentina, va ayornando su postura y va, por ejemplo, a ponderar, en el caso de una sociedad, si se le aplica o no el artículo 8, tratándose de una persona moral, y también en una causa relativamente reciente, los ICER ha nulificado una sanción que la autoridad administrativa, en este caso el Banco Central de la República Argentina, le imponía a un contribuyente 18 años después de constatado el hecho disvalioso, razón por la cual se basa en la razonable duración del proceso. Que quede claro entonces que este debido proceso de la deber material está
rige en todo ámbito, repito, en lo cual el Estado desarrolle facultades análogas a las administrativas. Y vamos entrando en la parte final, en lo que son las conclusiones de nuestro trabajo. Aquí decimos entonces que este debido proceso se debe observar en todos los procedimientos. La Corte Interamericana, como hemos dicho, a partir de esta causa lo reitera en una familia de fallos, cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a la garantía del proceso legal. También decimos que en el ámbito del procedimiento administrativo, el derecho humano de debido proceso resulta complementado por otros principios. Entre ellos, el principio de informalismo o formalismo atenuado, que juega a favor del administrado. Por lo demás, el hecho de que se acceda a una tutela judicial posterior no exime a la administración de cumplir con estas pautas que emergen de constituciones y de tratados internacionales. La verdad es el objetivo de la actividad jurisdiccional, decimos aquí. Constituye un deber primordial de un adecuado servicio de justicia con total prescindencia del tipo de proceso. Aquí nos interesa que se trate de una causa de índole penal, civil, comercial, laboral, fiscal, y además de los estadios procesales. Prescindiendo entonces del tipo de proceso y los estadios, debe aplicarse de una manera insoslayable. Yo les cito también, porque me pareció sumamente interesante, el mandato constitucional de la Constitución del Estado, cuando establece el principio de verdad material entre los relativos a la jurisdicción ordinaria, en el 181, dispone que los tratados y los instrumentos internacionales que declaren derechos más favorables a lo contenido en la Constitución se aplicarán de manera preferente sobre esta. Aquí es el famoso principio pro hominis en materia de derechos humanos, ¿no es cierto?, que es una guía para quien aplica la ley también, y a la vez su aplicación resulta insoslayable. Y además proclama que todas las personas naturales y jurídicas, como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la Constitución. Verdaderamente viene a mi memoria un viejo fallo de la Corte Suprema de Justicia Argentina en una causa Portela Mario Vicente, donde dice: en el ejercicio de la función judicial no cabe prescindir de la preocupación por la justicia. Y volvemos a poner de resalto que la principal preocupación de la justicia es establecer la verdad material. Los voy a dejar con una frase de un pensador médico español, que es Gregorio Marañón. Dice: aunque la verdad de los hechos resplandezcan, siempre se batirán los hombres en la trinchera sutil de las interpretaciones, claro. Pero esto es harina de otro costal, lo dejamos para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.